Bueno, buenas tardes, profesor Carlos Cardoso. En esta presentación vamos a exponer nuestro proyecto que elegimos para Suelos 2. Mi grupo está conformado por David Reyes Olaya, Angie Natalia Espinosa y mi persona, Felipe Carranza. Este proyecto lo nombramos como regulación de suelos salinos. Entonces vamos a hablar. ¿Por qué elegimos este proyecto? Vamos a empezar por ahí. El principal motivo por el cual elegimos este proyecto es porque en el mundo cada vez aumentan los suelos salinos, cada vez hay más suelos salinos. Pero entonces, ¿por qué? Esto sucede por la agricultura tan agresiva que estamos manejando, donde es una agricultura prácticamente completamente química, donde los suelos están compactados por el uso de maquinaria y al agregar cada vez más y más y más dosis, cantidades de fertilizante y el suelo está compactado, no tiene buen drenaje, por lo que las sales se acumulan. Por eso cada vez hay más suelos salinos. Pero esto es un problema gigante, porque la mayoría de cultivos son muy sensibles a la salinidad. Entonces disminuyen mucho su rendimiento y su productividad. Entonces esto es un problema que tenemos que afrontar cada día con más frecuencia, por así decirlo, los ingenieros agrónomos. Entonces la idea de este proyecto es explicar pues cómo afecta la salinidad en los cultivos y cómo darle un manejo a un suelo salino para que no afecte nuestro cultivo. Entonces, para este proyecto, los resultados que vamos a evaluar va a ser germinación, altura, número de hojas y raíz. ¿Cómo vamos a desarrollar nuestro proyecto? Bueno, nuestro proyecto va a tener 12 tratamientos, de los cuales va a ser humus, lavado, yeso agrícola y pues el testigo, ¿cierto? Vamos a utilizar 3 especies diferentes, que va a ser frijol, lechuga y ají. Todos vamos en cada tratamiento, vamos a usar 3 vasos. Entonces en humus vamos a usar 3 vasos para frijol, 3 vasos para lechuga, 3 vasos para ají, lo mismo en lavado, en yeso y en testigo. Todos van a tener una única aplicación de sal y una única aplicación de yeso, humus. El único que va a cambiar va a ser el lavado porque ese va a ser pues diario, ¿correcto? Este proyecto es basado en proyectos similares que buscamos en la literatura, en artículos científicos, Google académico, que van a estar referenciados al final de esta presentación en bibliografía. Ahí de todos esos documentos que leímos, tomamos pues lo que más nos servía, fuera pues similar a este proyecto que estamos realizando. De ahí pues logramos sacar, digamos que la cantidad de sal a aplicarle y que no sea tanta para que no mate nuestras plantas, cómo hacer el lavado y pues la cantidad también de yeso agrícola. Mejor dicho, la mayoría de nuestro proyecto nos basamos en demás proyectos ya realizados por ingenieros agrónomos, doctores, etcétera, etcétera, por la literatura, ¿correcto? Entonces, para la aplicación de sal vamos a usar 3 gramos por litro. Para el lavado vamos a hacer un lavado diario llevando el suelo a capacidad de campo, y el vaso va a tener buen drenaje porque es pues la idea del lavado. Y por último el yeso agrícola vamos a usar 2 por 87 miligramos de suelo por cada 100 gramos de suelo. En el caso del humus vamos a usar, entonces ya teniendo la sal para todos, una única aplicación para absolutamente todos los tratamientos. En el caso del humus vamos a usar volumen a volumen. Entonces cada vaso, que es de 5 onzas, va a tener 100 gramos de suelo. Entonces en el caso de humus vamos a usar 50 gramos de suelo, 50 gramos de humus. En el caso de lavado, ya lo había dicho, lavado diario, capacidad de campo, buen drenaje. Y en el caso del yeso agrícola, pues vamos a usar 2 por 87 miligramos por cada 100 gramos de suelo. Bueno, entonces las especies a trabajar es el frijol, lechuga y ají. Pero entonces la lechuga, con nombre científico Lactuca sativa, vamos a mirar cómo afecta la salinidad en ella. Entonces, este es un cultivo sensible a la salinidad. Baja notablemente el rendimiento cuando está pues en un suelo salino, vaya la redundancia, ¿correcto? Entonces, ¿cómo le afecta la salinidad?
Uno de los principales problemas que presenta la lechuga en un suelo salino es que reduce la tasa de crecimiento. O sea, podríamos tener una lechuga así de grande y vamos a obtener al final la mitad de la lechuga. ¿Por qué? Porque no va a crecer más. O sea, limita su crecimiento. Otro problema es que reduce el tamaño de sus hojas y muchas veces incluso quita hojas, o sea, reduce la cantidad de hojas. Por ejemplo, si ella tenía 10 hojas, ahora va a tener 5. Entonces, en un cultivo como la lechuga, donde lo principal que se come, que se vende, es las hojas, esto pues es devastador, o sea, baja totalmente la producción. Entonces, pues, en este proyecto queremos evaluar cuál de las tres enmiendas aplicadas funciona más, o sea, es más eficaz, cuál tiene mejor germinación, cuál tiene mejor altura, cuál tiene mejor desempeño, cuál es más fácil de aplicar a campo y basados en eso pues vamos a poder dar una conclusión. En esta exposición no vamos a dar una conclusión aún del proyecto porque el proyecto aún está en desarrollo. Eso lo vamos a ver, lo vamos a dar cuando terminemos el proyecto en el informe pues escrito. Bueno, voy a terminar de complementar lo que está diciendo mi compañero Carranza. Nosotros elegimos la salinidad del frijol porque es una leguminosa bastante susceptible a la salinidad, como sabemos. Entonces, basándonos en la investigación de varios artículos, encontramos uno que es como el más parecido, el más específico a lo que nosotros estábamos buscando. Es un artículo que sacó la Universidad Agronómica, que es la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, que queda en Tunja, Boyacá. Bueno, nosotros elegimos principalmente el frijol porque él con la salinidad se estresa bastante, reduciendo su crecimiento y su productividad. Su productividad quiere decir que baja el rendimiento un 50%. Eso afecta a los potenciales hídricos, ya que el cloruro de sodio es muy soluble al agua, entonces cada vez que se hidrate la planta o se haga un riego en ella, lo que va a incitar es una toxicidad iónica. Y esto va a afectar el metabolismo de la planta, que se incluyen las enzimas, la fotosíntesis y la nutrición mineral, ya que ella se alimenta por las raíces y al encontrar un espacio tan tóxico en el que está creciendo, pues obviamente su desarrollo no va a ser igual que creciendo en un ambiente apto para ella. Claro está. Entonces, cuando esta parte de la planta se ve tan afectada, pues nosotros buscábamos una solución mucho más factible en el momento de que tratáramos con estos tipos de suelos y estamos viendo una problemática de que está afectando gran parte de Colombia. Entonces, por la mano del hombre, por la utilización de químicos con bastantes sales solubles, entonces, en base al estudio, encontramos a este estudio de suelo, el cual es bastante parecido en ciertas cosas o bastante similares, que es en la densidad aparente, en la densidad real, en la conductividad eléctrica, todavía no lo hemos definido todavía, pero tiene un poquito más bajo, es de 0,1 o 0,15, no recuerdo bien en este momento. El pH sí es similar y la materia orgánica también. Entonces, acá ellos en su estudio están comparando el grosor de la hoja y la longitud. Acá el grosor de la hoja en la que no se le aplicó ningún tratamiento, esta tuvo como mayor efectividad la que nunca tuvo nada en el grosor de la hoja. En la dosis de cloruro de sodio en cuanto a la raíz de frijol, la longitud sí se vio bastante considerablemente afectada cuando fueron 20 en 50 miligramos, centímetros, perdón. Ella creció esto en ese tiempo que estuvo en el tratamiento, porque ya ella toleró hasta 20. De ahí para allá, cuando se le agregaron 40 o 60, el desarrollo de ella no fue próspero y por lo tal no creció lo que se tenía esperado. Y el área foliar, acá se puede ver que el área foliar se vio realmente afectada en cuanto a las dosis de 40 y 60, la de 20 no se vio tan afectada y aquí está el conjunto de las dos. Nosotros esperamos con este proyecto que estamos marchando o que estamos teniendo es que cuál de las enmiendas funciona mejor para el frijol, cuál de las enmiendas nos funcionaría mejor en un caso real ya cuando estemos en el campo
y que no sea tan perjudicial para la parte medioambiental y que sea una, una parte más saludable para el suelo y para la planta misma, ya que cuando se hacen lavados, se tiene que hacer lavados con agua de alta calidad. Y si no hacemos un lavado de alta calidad, lo que vamos a hacer general es salinizar mucho más el suelo porque estas sales se van a disolver mucho más fáciles, ya que le estamos agregando más solubilidad al suelo. Entonces queremos encontrar otra manera alternativa de que podamos solucionar este tipo de problemas y que el frijol nos responda de la manera que tenemos prevista para poder cerrar, poder comparar obviamente los resultados y mirar qué se pudo mejorar en este proyecto y y qué bases nos sirvieron de este proyecto, obviamente, porque pues acá nos están dando no solo las tablas, no solo los resultados de ello, también nos están dando muchas fórmulas que nos sirven en cuanto a cuánta salinidad se le tiene que agregar, cuánta es la conductividad eléctrica, entonces es bastante favorecedor. Buenos días, mi nombre es David Reyes y me corresponde la parte de la salinidad en el ají. Para este proyecto investigué diversos artículos, en el cual solamente encontré uno útil que podríamos utilizar. En el artículo se utilizaron diferentes tipos de sales y concentraciones y se evaluó la germinación, altura y demás. ¿Por qué nos sirven estos datos? Porque a partir de las enmiendas que nosotros apliquemos en el suelo, vamos a obtener mejores resultados o tal vez peores dependiendo de la enmienda. La idea es poder evaluar y mostrar con un respaldo cómo mejoraron o cómo cambiaron estos datos. El artículo se llama Determinación del efecto de la salinidad en la germinación de semillas y crecimiento de plántulas en la familia Capsicum annum L, en la variedad de la ají paprika. Ya explico por qué esta variedad es posible utilizarla y por qué no hay problema al comparar datos. Pero primero evaluemos la germinación. En esta primera tabla podemos ver cómo está cortada, ya que solamente nos interesa el cloruro de sodio. Podemos ver que a través de las diferentes concentraciones realmente no hubo mucha variación. Y a pesar de que esto es real, cabe destacar que la variación mayor estuvo a los 200 milimoles. En la siguiente tabla podemos dar cuenta que hay diferentes tipos de líneas en las cuales muestran diferentes símbolos. Podemos seguir con la siguiente tabla para ver que el NaCl, o sea el NaCl, el cloruro de sodio, fue representado a través de puntos negros en su línea. Devolviéndonos a la primera, podemos ver una tabla en la que nos muestran el tiempo en días y el tiempo en germinación, o sea, el porcentaje de germinación, perdón, evaluado a través de líneas comparativas entre ellas. Podemos dar cuenta de que a partir del segundo día y del cuarto día, entre medio, hubo una variación muy grande que fue cuando se germinaron la gran mayoría de semillas. No hay mucho más por destacar, pero cabe dar cuenta que esta tabla fue hecha en los primeros 10 días. Pero tengamos en cuenta que los tipos de variedades que utilizamos fueron diferentes. Está el ají cayenne long slim, que es el de la parte derecha, y el ají paprika, ya mencionado, en la parte derecha. Podemos ver que estos tienen diferencias morfológicas, pero son realmente muy pequeñas, por lo que podemos dar cuenta o tomar los datos, sea de altura, germinación o demás, como válidos ya que son demasiado mínimas. En las únicas partes en las que realmente no se podría utilizar sería a través de su fruto o si evaluáramos diferencias de resistencia a las enfermedades, en las cuales sí varían de una forma más constante. Pero por lo demás podemos dar cuenta de que son datos válidos. Para evaluar el crecimiento en las plántulas, utilizamos esta siguiente parte de la información, que fue trasplantado a partir de los 10 días y que las plántulas se tomaron estos datos a través de los 45 días, en donde en la medida de ese tiempo se aplicaron 2 tratamientos y una solución nutritiva para apoyar el crecimiento. Las mediciones dadas fueron a los 65 días. Entonces, la aplicación fue a los 45 y estas mediciones en las tablas a los 65. En la altura de las plántulas podemos dar cuenta que no hubo una diferencia significativa o mayor al promedio. Podemos ver únicamente que
hubo una variación algo significativa a los 10 milimoles y a la concentración sobre todo de 200 milimoles, donde es el menor porcentaje de altura, que está medida en centímetros, acá como se representa en la tabla izquierda. Mientras que en la elongación de las raíces en la tabla derecha nos presenta como realmente hubo una variación muy grande en la última concentración de 200 milimoles. Como ya fue mencionado, los datos que esperamos son aquellos mejorados dependiendo del tipo de aplicación que tuvimos. Vamos a utilizar diferentes concentraciones perdón, no diferentes concentraciones, sino, sino diferentes enmiendas a través de un suelo ya salino. Pero podemos dar cuenta que los resultados que esperemos van a mejorar o empeorar dependiendo de la enmienda utilizada y del tipo de materia orgánica. Esto es todo, muchas gracias por haber visto.